Bien, muy buenas noches. Bien, muy buenas noches para todos. Espero que estén bien. Bienvenidos a esta nueva semana de cálculo diferencial. Bien, pues esta clase de hoy, pues es relativamente muy cortica, muy suave. Vamos a terminar de mirar lo que quedamos pendientes de la semana pasada y retomar pues algo y para avanzar un poquito. La próxima clase pues ya retomar, digamos, o mirar las reglas de derivación que son lo más importante, o bueno, digamos que al punto más importante de la asignatura. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho de funciones, límites, y ahora que ya estamos empezando a ahondar por los, los lares de las derivadas, entonces, pues es el punto álgido de la asignatura. Bueno, pues para la semana pasada, o bueno, pues ya ahorita para este domingo, teníamos pendientes pues un quiz, a ver por acá, del 5 al 11 de octubre estaba el quiz de la asignatura, entonces ya era un quiz sobre límites gráficos, estaba pues la verdad muy sencillo, muy fácil, espero que les haya ido muy bien, no he revisado pues las notas, pero espero que les haya ido muy bien, porque pues igual era un tema muy sencillo y es lo que hemos tomado, lo que hemos revisado en la primera parte del taller, que es lo más importante. Bien, recordemos que el taller, la fecha de entrega es el 25 de octubre, entonces pues todavía nos queda esta semana y la otra, porque esta es la semana número 4, esta es la semana número 4 y la próxima semana, semana 5, hacemos entrega el 25 de octubre y en la semana número 6, o sea, del 26 al 1 de noviembre, pues estamos en parciales. Entonces, como ven, la cosa pues es un poquito rápida, el tiempo pasa a veces volando, ya llegamos a este festivo. Entonces, este festivo del 12 de octubre pues es el que nos, mejor dicho, nos impulsa ya a final de año. Y recordemos que tenemos dos festivos en noviembre, que eso es, digamos, lo que nos, ya mejor dicho, nos avienta ya a terminar este semestre pues con buenas notas y buenos frutos. Bien, lo que les decía, vamos a ver el día de hoy, entonces, pues esa partecita que está ahí pendiente, vamos a revisar. Venga, a ver, cálculo diferencial. Bueno, miremos aquí el taller. Ah, el taller no lo tengo acá, el taller está aquí en la plataforma. Bueno, entonces estamos mirando aquí el taller, lo que les decía, ya los primeros puntos ya deben estar solucionados, pues con el ánimo de que no les quede todo para lo último. Están solucionados. Bueno, vamos a revisar aquí unas cositas. Entonces fíjense que aquí tenemos un cociente y aquí tenemos un x a la 3, ¿sí? Aquí tenemos un x a la 3 y aquí tenemos un x a la 8. Entonces vamos a hacerlo representativo para poder solucionar esos ejercicios y que ya prácticamente pues puedan terminar ahí su taller. Bueno, entonces estamos mirando derivada por definición. Derivada por definición. Sabemos que la derivada por definición usa una formulita que se llama límite cuando delta de x tiende a 0 de la función, entonces f de x más delta de x menos f de x todo dividido sobre delta de x. Listo, entonces ahí está. Ese es el límite que nos permite llegar a la derivada por definición. Entonces la clase pasada alcanzamos a ver de dónde salía pues esa formulita, de que en realidad estamos buscando la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí
la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces, este es el, digamos, como el concepto que estamos trabajando en este momento. Ya cuando cambiemos de corte y veamos el último corte, pues ya este concepto pues evoluciona o se agrega o se adiciona a los otros más que tiene la derivada. Entonces, vamos a hacer el día de hoy, pues vamos a hacer otros ejemplos, vamos a hacer otros ejercicios para poder reforzar aquí este un poquito. Entonces, vamos a derivar la función. Entonces, f de x igual. Entonces, vamos a hacer una sencillita para, pues para muy alusivo a lo que tenemos ahí en el taller. Entonces, 3x al cubo. ¿Listo? 3x al cubo. Bueno, entonces vamos a derivar esa función. Entonces, no sé si se lanzan a decir cuál es el resultado de esta función, o sea, cuál es la derivada. ¿Quién se lanza a decir cuál es la solución antes de arrancar? No sé si se atreven a mirar cuál es la respuesta, a ver. Porque la vez pasada se aventaron a decir una y llegaron, ¿no? O sea, muchos llegaron a esa respuesta. Bueno, dejémoslo ahí en lo incógnito. Yo no voy a dar la respuesta porque pues, obviamente la idea es que pues podamos ya intuir cuál es la respuesta, pero pues vamos a hacer estos ejercicios. Entonces vamos a hacer la primera parte. Entonces vamos a evaluar el límite. Entonces quedaría límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De la función evaluada en x más delta de x. O sea, el primer pedacito sería 3x más delta de x, pero al cubo, ¿cierto? Menos f de x, o sea, menos 3x al cubo, y todo dividido entre delta de x. Listo. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Evaluar la función o evaluar el límite en x más delta de x. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar ese paréntesis, o sea, solucionar el paréntesis que tenemos acá. Fíjense que este paréntesis está elevado a la 3 porque la función está elevada a la 3. Entonces vamos a solucionar este paréntesis que es un producto notable. Entonces recordemos que un producto notable de esas características, producto notable de las características a más b al cubo, pues entonces es lo mismo que se resuelve con la formulita y es lo mismo que decir que el primero al cubo, o sea, a al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Esa es la formulita. Esa es la formulita del producto notable al cubo. Esa es la formulita del producto notable al cubo. Ahora vamos a ponerlo para lo que estamos trabajando. Entonces vamos a hacerlo para lo que estamos trabajando, o sea, para x más delta de x. O sea, que haría x más delta de x al cubo. ¿Listo? Es prácticamente la misma situación. Fíjense ahí, casi los mismos datos. Entonces queda el primero al cubo, o sea, quedaría 3 al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Listo? Fíjense ahí que es lo mismito, echen ojo, den cuenta de que prácticamente aplicamos fue la formulita y pues eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces, como ya resolvimos cuánto era ese paréntesis, entonces vamos a aplicarlo acá. Entonces, el límite, uy, pero no, me toca como ponerlo como acá. Entonces, esto es igual.
a el límite cuando delta de x tiende a 3, perdón, tiende a 0, de 3 por la solución de ese paréntesis, por la solución de todo ese paréntesis. Entonces sería x al cubo más 3x al cuadrado delta de x más 3x delta de x cuadrado más delta de x al cubo, cerramos paréntesis, menos 3x al cubo. Y todo esto dividido entre delta de x. Delta x, ¿listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Entonces, simplemente solucionamos este paréntesis. La solución de este paréntesis es un producto notable elevado al cubo. Entonces, la solución de ese paréntesis es todo esto que tenemos acá. Bueno, entonces aquí quedaría el límite cuando delta de x tiende a 0. Y ahora vamos a multiplicar todo el 3 por cada uno de los términos. Entonces quedaría 3x al cubo más 9x al cuadrado delta de x más 9x delta de x al cuadrado más 3 delta de x al cubo menos 3x al cubo. Uy, al cubo. Borrémoslo porque sí se ve feo. Listo. Listo. Sobre delta x. Entonces, ¿qué podemos simplificar? Entonces, simplificamos, eliminamos, suprimimos todo lo que podamos hacer. Pero en este caso solo se va el 3x cubo con este menos 3x cubo. O sea que ¿qué nos sobra? Todo esto que tenemos ahí. Entonces nos sobra el 9x al cuadrado, x al cuadrado por delta de x, nos sobró el 9x delta de x cuadrado y nos sobró el 3 delta de x cubo. Y todo esto dividido entre delta de x, ¿listo? Entonces fíjense ahí, multiplicamos el 3 por todos los términos del paréntesis, simplificamos y nos sobró ese dato que tenemos ahí. Ahora debemos simplificar. Entonces, bueno, entonces voy a poner aquí el rojo. Entonces fíjense acá. Este delta de x de abajo se va con ¿quién? Se va con este delta de x, se simplifica con ese delta de x, se simplifica con uno de los delta de x de acá arriba y se simplifica con uno de los del delta de x de acá. O sea, aquí quedaría un 2. Quedarían 2 delta x. Delta x al cuadrado, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos ahí? O sea, para evitarnos el paso de dividir el denominador a cada uno de los términos, para evitarnos el paso de dividir cada uno de los de cada uno, dividir el denominador a cada uno de los términos, entonces simplificamos. ¿Qué simplificamos? Entonces, este delta de x que está acá se va con el de acá abajo. Este delta de x, ¿sí? De aquí del cuadrado, uno de estos cuadrados se va con este y uno de los que está aquí se va con este. Entonces, este queda convertido en cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? 9. Listo, entonces nos queda 9x cuadrado, porque ya suprimimos en la parte de abajo, más 9x delta de x, más 3 delta de x al cuadrado.
Listo, ¿sí ven? Bueno, cuando llegamos a esta parte donde ya no tenemos ese cociente ahí, cuando ya no tenemos ese delta de x, entonces aplicamos el límite. Entonces, ¿el límite qué dice? El límite es cuando delta de x tiende a cero. Entonces, cuando delta de x tiende a cero, pues todos los términos que tengan delta de x, pues van a tender a cero, o sea, van a tender a desaparecer. Eso quiere decir que este 9x delta de x tiende a cero y este 3 delta de x, pues también tiende a cero. Entonces, ¿qué nos queda? 9x al cuadrado. Y ya, después de que aplicamos el límite, simplificamos. Y ya lo que nos queda sería la respuesta. O sea, la respuesta de esta derivada o la derivada de esta función sería 9x al cuadrado. Profe, qué pena, si me podría explicar la última parte, es que no entendí. Entonces, cuando ya tenemos, o sea, cuando ya nos quedan solo delta de x, ¿no? Ya tenemos solo delta de x. Cuando ya nos deshicimos de todo ese cociente. Cuando nos deshacemos de este cociente, ¿no? Que ya nos queda aquí los tres términos. Aplicamos el límite. ¿Qué es aplicar el límite? Pues el límite nos dice que delta de x tiende a cero, o sea, tiende a desaparecer, tiende a reducirse a cero. Entonces, todos los números o todos los términos que tengan delta de x, pues se van a volver cero, o sea, van a desaparecer. ¿Sí? Porque estamos aplicando ese límite. Entonces el límite nos dice, bueno, entonces si usted está cogiendo ese número y lo está reduciendo a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el único término que sobrevive es el que no tiene delta de x. El que no tiene delta de x, que es 9x al cuadrado. Esa es. Ok, gracias. Bueno, entonces fíjense acá. Quiero que miren acá. La función original es 3x al cubo. Miren acá. La función original es 3x al cubo. Y la derivada quedó 9x al cuadrado. ¿Será que hay alguna relación ahí? Sí, bajo el cubo a multiplicar y le restó 1 al exponente. Eso. Eso, bien. Listo. Entonces, fíjense ahí la relación que hay que ahí Edwin no la simplificó. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Una ¿Con quién pregunta, hablo? ¿Con quién hablo? Fabián. Hola Fabián, Fabián, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por preguntar. Profe, una pregunta. Para este método que estamos viendo y para el que vimos la clase pasada, ¿debemos de aplicar los métodos de factorización? O sea, digamos si es por factor común, si es por diferencias de cuadrados, si es por diferencia de cubos. En algunos casos sí hay que aplicarlos. Por ejemplo, aquí podemos haber hecho un factor común. ¿Sí? Entonces, a veces, eso depende del ejercicio. Como nos estamos viendo ejercicios, pues si estamos viéndolos de manera polinómica, a veces no hay que aplicarlos. Pero pues ya depende de la destreza de cada uno de ustedes en aplicar algún caso de factorización. Entonces, por ejemplo, aquí se puede sacar un factor común. Y por factor común, pues digamos que saldría un poco más rápido. Si en algún caso uno puede organizar los polinomios y sacar algún otro tipo de, o necesitamos hacer algún otro tipo de simplificación, pues los casos de factorización nos los van a facilitar, eso sí. Ah, vale, o sea que para estos puntos lo primero es identificar el caso. Vale, muchas gracias. Sí, sí, sí. Pero entonces lo que vuelvo y te digo, lo que estamos viendo es de manera polinómica, o sea, aquí no estamos metiendo ni raíces, ni multiplicaciones. Bueno, ahorita vamos a ver división, allá vamos a ver si necesitamos aplicar algún caso de factorización. Pero en el caso de tenerlo, de utilizarlo, claro, nos toca echar mano, eso sí, porque pues son las herramientas que tenemos ahí a la mano. Bueno, Gracias por la aclaración. listo, fue. ¿Qué, ¿Alguna otra duda, pregunta?
Bueno, ¿se avientan a hacer uno ustedes? Sí. Sí, profe. Sí, listo. Pero entonces les voy a dejar aquí este ejemplo. Venga, a ver, lo ponemos. Voy a ponerlo aquí de color que es rojito. A ver, encerrémoslo aquí en este cuadrado aquí. Y ahorita lo pasamos a la otra hoja. Entonces van a hallar la derivada por definición de la función f de x igual a menos 4x al cubo. Listo, 4x menos 4x al cubo. ¿Cuánto tendría que dar? Menos 12x cuadrado, ¿no? Bueno, por acá dicen que tendría que dar menos 12x 2. al cuadrado. Listo. Por acá dicen que la respuesta es esta. Entonces, a ver, revisen. Échense una miradita ahí. Vayan mirando. Menos 4x al cubo. Entonces tenemos la función menos 4x al cubo. Bueno, vamos a derivar esto por definición. Entonces vamos a hacer el límite. Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 de menos 4 x más delta de x al cubo menos, entonces menos 4x al cubo. Ojo, hay que tener cuidado con ese signo menos, por eso pusimos ahí el término dentro de paréntesis, porque hay otro signo menos ahí. Listo. Bien. Ahora vamos a solucionar. Entonces ya sabemos cuánto da todo ese larguero, ¿no? Ya sabemos cuánto da la solución de ese paréntesis, entonces dice, entonces quedaría menos 4, abro paréntesis, entonces quedaría x al cubo más 3 veces x al cuadrado delta de x más 3 veces x delta de x cuadrado más delta de x al cubo. Listo. Menos, de menos por menos más. De una vez pongámosle aquí. Listo, bien. Entonces ahí ya está. Ya sabemos cuánto daba ese paréntesis, entonces simplemente pusimos ahí la respuesta. ¿Qué sigue? Solucionar todo ese paréntesis, entonces aquí. Límite cuando delta de x tiende a 0, entonces quedaría menos 4x cubo menos 12x al cuadrado delta de x menos 4x delta de x, uy, no es 12, perdón, menos 12x delta de x cuadrado menos 4 delta de x cubo. Listo. Más 4x cubo. Listo. Listo. Delta de x. Bien. Entonces simplificamos aquí. Simplificando entonces este menos 4x cubo se va con este más 4x cubo. Y nos sobra menos 12x al cuadrado delta de x menos 12x delta de x cuadrado menos 4 delta de x cubo.
Listo. Entonces, la misma situación de ahorita para simplificar. Señor, alguien habló, pero no entendí. Se está mal el sonido. ¿Quién habló ahorita? Si puede de pronto repetir o escribir en el chat antes de seguir. ¿Bien? No. Bueno. Entonces, ojo aquí. De la misma situación, vamos a simplificar este delta de x con cada uno de estos delta de x, con cada uno de estos delta de x. ¿Listo? Entonces, cada uno lo vamos a ir a simplificar. Entonces, de este modo, este delta de x se va obviamente con este delta de x, que también se lleva uno de estos delta de x y se lleva uno de estos delta de x. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos sobra? Listo, entonces, ¿qué nos queda? Menos 12 x al cuadrado menos 12 x delta de x y nos queda menos 4 delta de x cuadrado. Entonces, ojo aquí la situación. Entonces vamos a aplicar aquí el límite. Entonces vamos a hacer el paso de aplicar el límite. Entonces aquí aplicamos el límite. ¿Qué nos dice el límite? Que delta de x va a tender a 0. O sea, va a tender a desaparecer, a volverse 0. Entonces, si nosotros extendemos ese límite, pues llegará a un punto en el que delta de x sea igual a 0. O sea, efectivamente sea igual a 0. De este modo, pues este término que está aquí con ese delta de x se vuelve 0. Y este término que está aquí con este delta de x que es al cuadrado también va a dar 0. Por lo tanto, nos quedamos con lo que sobró. Y lo que sobró es menos 12x al cuadrado, que efectivamente pues es la respuesta que habíamos propuesto al principio. Entonces, Profe, uno siempre, ay, qué pena, dime. uno siempre puede como que diferir la respuesta haciendo eso Sí, que baja uno a multiplicar y baja el exponente. eso ¿Siempre? sí. Sí, ¿Siempre, siempre? Ah, ok. entonces, para allá vamos. Para allá vamos. Bueno, vamos a hacer un cociente, pero bueno, ¿hay alguna otra duda frente a este ejercicio? Vamos a hacer un cociente. ¿Cómo nos va? Bueno, copien, revisen. Si les dio el mismo resultado, pues muy bien. Bueno, vamos a hacer un cociente, a ver. ¿Cómo nos va? Voy a colocar aquí f de x es igual a que hagamos una simplona. Luego ahí sí vamos subiendo 5x sobre
Ah, pero si coloco una X, me toca menos 2 sobre X. O si no, pues se simplificaría y no sería nada. Listo, entonces, bueno, en principio tenemos un cociente ahí, o sea, una función racional que vamos a derivar. Entonces vamos a encontrar la derivada de ese fraccionario. Vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a aplicar el límite sobre eso, ¿no? Entonces sería el límite cuando delta de x tiende a 0. Bueno, entonces el primer paso, ¿no? Entonces, donde está x, coloco x más delta de x. Entonces quedaría 5 x más delta de x menos 2 sobre x más delta de x y todo dividido entre delta de x. Entonces me quedó, esperen un momento, voy a reescribirlo para que quede bien escrito, si no nos queda mal escrito. Listo. X más delta de x menos 2 sobre x más delta de x, listo, menos f de x, ¿no? Y f de x es 5x menos 2 sobre x. Faltó aquí un pedacito de la línea. Ya, ahora sí, todo sobre delta de x. Bueno, qué chévere quedó esto. Qué chévere quedó esto, ala. Desde que estaba en la universidad no hacía uno de estos. Bueno, voy a ponerlo así de larga a ver si necesitamos todo. Bueno, recordemos cómo hacer una fracción, ¿no? Voy a colocar aquí entre paréntesis cómo hacer una fracción. Entonces recordemos que una fracción a sobre b más c sobre d es igual a ¿qué? A multiplicar los denominadores, o sea, b por d, luego a por d más c por b. ¿Listo? Esta es la formulita para hacer fracciones, que es la misma que vamos a utilizar acá. Entonces es la mismita. Entonces lo primero que hacemos que es multiplicar los denominadores, o sea, quedaría x más delta de x por x. ¿Sí? La multiplicación ahí. Ahora vamos con el otro pedazo. A ver. Entonces va toda esta parte por x. Entonces quedaría x por 5 por x más delta de x menos 2. Menos el signo de la mitad. Entonces el signo de la mitad menos. Y quedaría 5x menos 2 por x más delta de x. Listo. Y eso quedó largo, ala. Está chévere. Bueno, ¿qué solucionamos entonces? Aquí se faltó cerrar un paréntesis. Porque acuérdense que esta X está multiplicando a todo esto. Bueno, bien, te repito. Tenemos esta función, 5x menos 2 sobre x, y vamos a hallar su respectiva derivada, pero por medio de la definición. Entonces, aplicando el límite o cuadrando la función ahí del límite, entonces quedaría 5x más delta de x menos 2 sobre x más delta de x. Ese es el primer pedacito. Menos, recuerden que es el menos de la función, del menos de la formulita, y f de x, que en este caso f de x es 5x menos 2 sobre x, y todo dividido entre delta de x. Entonces, nos toca solucionar estas dos fracciones. Entonces, aquí tenemos la formulita de cómo sumar fracciones, bueno, sumar o restar fracciones, que es la carita feliz. Entonces, ahí la tenemos. Entonces,
Va x más delta de x por x, mírenlo aquí. Ahora sería 5, o sea, toda esta parte de acá arriba, 5x más delta de x menos 2 se multiplica con x, mírenlo aquí, x que multiplica toda esa parte. El signo de la mitad, que es el signo menos, mírenlo aquí. Y sería x más delta de x multiplicado por 5x menos 2, véanlo acá. Ahora nos toca solucionar toda esa parte de ahí arriba. Vamos a ver cuánto da esto. Bueno. Listo. Entonces vamos a solucionar aquí. Entonces recuerden. Primero solucionamos el paréntesis. Entonces este por este y luego este por este, ¿no? Entonces quedaría x. Ojo porque estoy haciendo aquí paso por paso. Entonces daría 5x más 5 delta de x menos 2. Cierro. Menos. Entonces, ¿cuánto daría esa multiplicación completa? La hacemos completa. Venga a ver. Hagámosla aquí al ladito. 5x menos 2. X más delta de x. Listo. Entonces multipliquemos este por este. Daría 5x cuadrado. Este por este daría más 5x delta de x. Luego este por este daría menos 2x. Y este por este daría menos 2 delta de x. Listo, cortemos y peguemos. Bueno, 5x cuadrado más 5x delta de x menos 2x menos 2 delta de x. Listo, todo eso quedó ahí arriba. Bueno, solucionemos entonces lo que queda. Cambiamos aquí un momentico de color, cambiamos aquí la línea. Esta sería la línea de división. Bueno, listo. Entonces aquí quedaría x más delta de x. Dejémoslo ahí por x. Dejémoslo así escrito a ver qué pasa. De pronto se simplifica esa x. Y ahora solucionemos este paréntesis. Entonces quedaría 5x al cuadrado más 5x delta de x, que es el paréntesis de arriba, mírenlo acá, menos 2x. Y quitando aquí este signo menos, quedaría menos 5x al cuadrado menos 5x delta de x más 2x más 2 delta x. Sí. Listo, fíjense ahí, ¿qué hicimos? Entonces, fíjense acá. ¿Qué hicimos acá? 5 por x más delta de x. Miren, ese es el valor de acá. Solucionamos ese paréntesis. Hicimos esta multiplicación que la hicimos acá al ladito. O sea, todo ese resultado de esa multiplicación nos dio acá. Es todo esto que está aquí. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Multipliqué x por cada uno de los términos. O sea, x por 5x daría 5x cuadrado. Más, entonces, x por 5 delta de x daría 5x delta de x, que es el valor que tenemos acá, más por menos menos, y 2 por x daría 2x, ¿listo? Rompiendo este paréntesis, entonces este signo menos le cambia el signo a todo lo que está ahí adentro y ya. Revisemos ahora, simplifiquemos, a ver, tratemos de que ya podamos simplificar ahí algo. Entonces este 5x cuadrado
se va con este menos 5x cuadrado. Este menos 2x se va con este 2x. ¿Qué más se va ahí? El 5, El 5, X sí. El delta de 5x Eso, delta x. eso sí. Y solo nos quedaría 2 delta x. Listo, a ver. Entonces quedaría aquí 2 delta de x sobre x más delta de... Uy, eso quedó feo ahí. Cuadrar ahí. Listo. Bueno, después de eso queda todo eso. Bueno, ahora ¿qué toca hacer ahí? Una oreja. Entonces recordemos que aquí hay un 1 y hacemos una oreja. Una oreja. Entonces quedaría 2 delta de x sobre x más delta de x por x y por delta de x. Bueno, de pronto hice un paso muy largo. Bueno, bien. Ah, no, véanlo, ahí está, ahí se ve. Fíjense ahí. Entonces, mírenlo acá. Ya sabemos que nos sobró 2 delta de x, mírenlo aquí, sobre x más delta de x por x, ¿cierto? Que es el término que hemos venido trayendo desde arriba. Todo dividido entre delta de x. Como ya nos quedó solo una fracción, entonces utilizamos oreja, la oreja ahí. Entonces sería 2 delta de x por 1, quedaría 2 delta de x. Y este delta de x que multiplica a todo este cociente de acá, entonces nos quedaría de esta manera. Fíjense ahí que ya se puede simplificar delta de x con delta de x. Bueno, se va este con este. Listo, entonces nos queda aquí 2 sobre, entonces, x más delta de x por x. Listo. Aplicamos el límite. Podemos aplicar el límite. Si aplicamos el límite, este delta de x tiende a 0, o sea, se va, desaparece, se pierde, no hace nada. Y nos queda 2 x por x, o sea, nos da 2 sobre x al cuadrado. Ay, se perdió ahí la señal. Listo. Hijo de madre, esa sería la respuesta. Después de todo ese trajín. Bueno, entonces, ¿qué nos quedó? ¿Qué se me hizo el mouse? Se me fue ya. Listo. Entonces, fíjense aquí. Simplificamos. Entonces, ahí ya podemos quitar ese delta de x de acá con este delta de x. Y nos quedó el 2 solito arriba. X más delta de x por x. Pero si aplicamos el límite, delta de x tiende a 0. Recuerden que el límite, ¿qué es? Cuando delta de x tiende a 0. Entonces, ¿qué nos quedó? X por x, o sea que nos quedó 2 sobre x al cuadrado. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. De pronto dice muchos pasos. Eso es lo que estoy viendo. De pronto dice muchos pasos.
ya dio. Y hace pero de los siglos que no hacía de estos ejercicios. Si no diga no quiero ir, no puedo ir, yo digo no puedo ir. Pero no digan no porque sea así. Espera que ya te lo trae. Álzame la billetera al piso. Sofía, álzame la billetera del piso. Listo, sí, efectivamente. Ahí quedó bien el ejercicio. Quedó muy bien. Ya lo comprobé. Listo. Listo. ¿Cómo lo vieron? Largo, ¿sí o no? Y en el taller, ¿qué es lo que está? 2x más 2 sobre x. Ay, pero yo no lo he puesto a cargar. ¿Está descargado? Ahí prendió. Bueno, van a hacer uno ustedes, a ver cómo les va. Van a hacer uno ustedes. Listo, profe. Y si llegamos a la respuesta, triunfamos. Bueno. Uno del taller, profe. No, porque no puedo hacer la tarea. No porque lo vamos a hacer nosotros. No. Es igual. Es hacer la tarea. Puedo ponerles 7x menos 3 sobre x. Listo. Entonces podemos decir que f' de x, o sea, su respectiva derivada, va a ser igual a 3 por x al cuadrado. Si no estoy mal. Listo, tienen que llegar al 3x al cuadrado. Listo, si lo hacemos, triunfamos. Uy, hay un chat, espérame. Ah, ya, listo. Entonces, ¿qué les sugiero, muchachos? Pues adelanten todo lo que más puedan, todo lo que puedan del taller. Es posible que ya lo terminen, sí, es posible que ya lo terminen y no tengan tarea la última semana. Y la próxima clase veremos lo que es las reglas de derivación. Entonces se van a dar cuenta de dónde es que uno saca las respuestas tan rápido. Pero pues es algo que, o sea, el proceso de la asignatura le exige a uno ver la situación desde ese punto de vista. Profe, una pregunta. Sí, señor, dime. Para el punto número 5 del taller, si tenemos que hacer una gráfica
una gráfica sobre cada uno de los puntos que está ahí, profe. Les dice, trace una gráfica de la función f que cumpla con todas las propiedades dadas. Entonces, ustedes se deben inventar una gráfica. Puede ser a trozos, muy parecida a la que está ahí. Es una gráfica, puede ser a trozos, puede ser completa, así como está en el punto 1 y 2 o como está en el punto 3 y 4. Pero que cumpla con esas especificaciones. Ya ahí ustedes se inventan la gráfica. Listo, profe, gracias. Ahí es inventarse la grafiquita. Puede tener curvas, puede tener líneas, puede tener huecos. Ya se pudieron dar cuenta de cómo tener las cosas, de cómo se ven las cosas. Pero pues es inventada. Gracias, profe, por la aclaración ya. Listo, vale, con mucho gusto. Profe, ¿le puedo realizar una pregunta? Sí, claro, pregunten todo lo Es que pues quedé con la duda que el quiz me quedó mal, con donde dice F paréntesis menos 3. Ahí donde se marca cuál es el límite o cómo se marca, porque ahí quedé perdida cuando aparece así. Que dice F paréntesis menos 3. O sea, así como este ejemplo. Eso, sí. ¿Como este? Sí, señor. ¿Cómo se marca ahí en la...? Entonces, por ejemplo, aquí te dicen la función evaluada en 2. Entonces, la función evaluada en 2. Entonces, vamos a 2, ¿cierto? Buscamos el 2 en X. Es este de acá, ¿cierto? Si yo me paro aquí en el 2 y miro hacia arriba, ¿qué encuentro? ¿Que tiende hacia 4? ¿1? No, si me paro aquí y veo hacia arriba, ¿qué miro? 0.5. 1.5. Un hueco. O sea, no veo nada. Es un huequito. ¿Eso qué quiere decir? Que ese huequito, ¿qué pasa? ¿Qué el límite ahí? Nada, profe. Espérame, porque alguien estaba hablando y se le cortó así se le cortó la comunicación. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que eh, pues yo realicé los dos intentos del quiz, ¿sí? Sí. Y inicialmente, pues así como dice la compañera, pues le da una opción de digitar en las tres primeras opciones, sí, en los tres primeros datos a llenar, y en el cuarto, en el primer intento que hice, desplegaba una lista, pues donde decía que si el límite existía o no existía. Sí. Pero ya en el segundo intento, esa lista desplegable desapareció y me apareció fue en la primera. En la primera, pues así, f de x. ¿Eso está bien o de pronto pudo haber algo? No, pero cuando hiciste el segundo intento, ¿te salió otra pregunta o la misma pregunta? No, otra pregunta. De pronto esa pregunta tenía otras opciones de respuesta. O bueno, tenía otras opciones de respuesta. A mí sí me hace raro por lo que, pues en el último, que pues decía si existía o no existía, era donde se desplegaba la lista. Y pues me parece que era como lo más lógico porque pues ¿Con quién muchas veces... habló? ¿Quién está hablando? Johnny Castro. Castro. Bueno, voy a revisar tu quiz. Voy a revisar tu quiz, pero lo que te digo, que al cambiar de pregunta puede que cambien también las opciones de respuesta. Entonces, Ok, pues es que no, mi pregunta es porque de pronto la plataforma tuvo algún error, entonces él me colocó la lista desplegada en la parte de arriba cuando debió ser en la parte de abajo. No sé si está bien o si puede que ya te entiendo. exista Sí. la posibilidad. Bueno, déjame, ya lo reviso. Vale, gracias, profe. Castro, ¿no? Sí, señor, Castro Ando. Johnny. No, Sí, señor. Johnny Castro. Sí, señor. El límite cuando X tiende a 2. No existe. Ahí, profe, donde dice ese límite tiende a 2 es donde yo tengo la duda. ¿Cómo marca uno ahí? El límite cuando X tiende a 2. Hagámoslo aquí, mira. Hablas de, por ejemplo, ¿sí? No,
No, profe, el primero. F2. El de abajo, profe. El de abajo. Ah, Ese. bueno, este. Ah, bueno, verdad que estábamos mirándolo ahí. Entonces, si yo me paro aquí sobre el 2, o sea, si me paro en esta linecita que hace referencia al 2 y miro hacia arriba, ¿qué encuentro? Encuentro un hueco, o sea que el límite no existe. Ah, ok. O sea, ahí va con palabras, el límite no existe. Sí, ahí va. Ah, ok, es que esa era la duda. Gracias, profe. Si miramos, por ejemplo, f de 0, miremos este de aquí, mira, f de 0. Entonces, si yo me paro en 0, que es aquí, ¿cierto? En todo el centro del plano, y miro hacia arriba, ¿qué encuentro? El 4. El 4. Esta vez sí encontramos el 4 porque pasa por el huequito, del huequito que está ahí en 0.5 y sigue subiendo la mirada hasta que llegamos a este punto que es 4. Ese sí. Miremos aquí en f de menos 2. Entonces aquí en menos 2 uno se para aquí en menos 2 y mira hacia arriba y ¿qué encuentra? Vacío. Nada, o sea, Límite independiente. nada, el límite no existe ahí. No existe. Ujú. Aquí el último, miren acá. Si Infinito, profe, ¿no? f de 4, no, no porque está sobre menos 2. Si tiende a menos 2 por izquierda, parémonos otra vez aquí. Entonces, si miro exactamente en el menos 2, el límite no existe. Si me acerco a menos 2 por la derecha, que es la gráfica negrita que está ahí, si me acerco a menos 2 por la derecha, el límite tiende a infinito, para arriba, mejor dicho, para arriba, para donde, para el infinito. Y si me acerco a menos 2 por la izquierda, que es la otra línea, esta línea de acá abajo, espera, esta línea, que es por izquierda, entonces voy a Infinito. infinito. Ujú, sí, señor. F de menos F de 4. Eco. Ya. F de 4, entonces F de 4, entonces aquí X igual a 4 y miro hacia arriba, ¿qué encuentro? El 2. Es este El punto que 2. está acá. Ese es el punto que está acá, eso sí. Bueno, con Johnny. Sí. Ah, ya entiendo, pero venga a ver. No, ahí está. ¿Dónde está el otro intento? Ah, ya vi, Johnny. No, ahí está bien lo que hiciste. No, está bien. No, lo que pasa es que el segundo intento en la segunda gráfica, ninguno tenía un menú desplegable. Ninguno tenía menú desplegable. Porque ninguno tenía no existe. ¿Listo? En este caso ninguna opción no existía. Ah, ok, profe. Entonces, como no tenía no existe, entonces por eso no se puso el menú desplegable. Si te quedó ahí una mal, ¿sí pueden ver cuál fue la que les quedó mal? ¿Ustedes sí pueden ver eso? No, Sí, eso no. O sea, al momento Profecía y de... lo deja ver. Ah, el profe sí le deja ver, pero a nosotros no. No nos dice cuál quedó mal. Ah, Esa no ahí cuál sería, profe. Sí, cuando uno hace la revisión, ahí le deja a uno ver que Sí, le quedó mal. si Sí, quieres, señor. entran deja ver. sí, vuelven y entran a la misma actividad y ahí ya les deja revisar, ¿sí? Sí, revisen. Ah, Profe, por Entonces, ejemplo, ahí la respuesta, ¿cuál sería en ese que tiene el compañero de Teresa? Ahí, si lo miramos en uno, el 2. sería el 2 por lo que da el punto, ¿será? sí. Ah, ¿están Sí. mirando ahí? Pensé que eso... Sí, Ah, profe. Señor. listo, entonces... No, pensé que estaban viendo el taller. No, Entonces, no era. voy a estar aquí viendo cosas ocultas. Claro, aquí es 2, miren, porque es el puntico de acá. Listo. Esa era la respuesta. Mira, la respuesta correcta es 2.
listo. Es así. O sea, le fue bien. Tan, 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 tan. Todas eran dos. Ya todas eran dos. Profe, Bueno, yo también puse que todas eran 2, pero creo que solo me tomó 3. Pero, ¿es de esta misma imagen? Sí, profe, creo que sí. Ah, no, profe, no es esa. Sí, es que habían varias imágenes. Habían varias gráficas, sí. Sí, eran diferentes. Habían como 7 imágenes diferentes. Bueno, pero si quieren revísenlo, revisen. Ya saben que pueden entrar y revisar. Entonces, entren, revisen. Y pues cualquier cosa pues lo podemos revisar. Todavía tenemos tiempo ahí de revisarlo. muchas gracias, profe. Listo, profe, gracias. Es más difícil cuando ya uno tiene que cerrar notas. En cambio aquí uno puede arreglar la nota si uno la quiere. Miren aquí. ¿Listos? Bueno. Entonces, bueno, entonces, atendiendo ya la situación, por favor, lo que les digo, entonces adelanten lo que más puedan, revisen lo que más puedan. Pues si ya lo pueden terminar el taller, pues lo terminan, lo empaquetan y lo suben para que pues, no tengan ahí tarea y ya se pueda uno pues ponerse uno a revisar. La próxima clase, entonces la próxima clase revisaremos lo que son reglas de derivación para poder adelantar. Y ya el otro corte pues nos queda más fácil, más sencillo porque ya hemos tocado un tema del tercer corte. Que la próxima clase se toca el primer tema del tercer corte con el ánimo de que ustedes aprendan muy bien a derivar. Entonces necesitamos que aprendan a derivar muy bien. ¿Listo? Y ahí miramos pues las aplicaciones y todo eso que tiene la derivada, que es lo más importante. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, revisamos algo. Bien. Bueno, no siendo más, pues muchachos. Profe, una dime. pregunta, qué pena contigo. ¿El Tranquilo. taller de este corte también es en grupo? Sí, si lo quieren presentar en grupos también. Ah, ok, profe, gracias. Entonces acuérdense pues obviamente se evalúa la portada. Entonces en la portada deben escribir el nombre completo de cada uno de los integrantes con número de documento. Sí, entonces no se preocupen. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Bien, muchachos. Entonces, en principio, les deseo una bonita semana, una bonita noche. Que estén bien. Entonces, cualquier cosa por la plataforma en el correo o el celular. ¿Listo? Entonces, les deseo lo mejor, muchachos. Chao. Gracias, Profe, profe. gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas Feliz noches. noche. Listo, Hasta chao. luego, profe. Hasta luego.